¿Alguna vez te has dado cuenta de que prefieres estar solo a tener que fingir interés? No es de vez en cuando, es la mayoría de las veces. El grupo de WhatsApp que no para de enviar notificaciones, y cada vez que lo ves, algo dentro de ti grita, no, no porque odies a la gente, sino porque sabes exactamente cómo va a ser. 2 horas fingiendo que te importan temas que no te conmueven, conversaciones que empiezan y terminan en el mismo lugar, risas forzadas, energía que sale, nada que regresa. Y cuando finalmente llegas a casa y cierras la puerta, el alivio es físico. Tu cuerpo se relaja, tu mente se silencia, vuelves a respirar bien. Luego viene la culpa. ¿Hay algo malo en mí? ¿Por qué todos pueden y yo no? ¿Por qué necesito tanto tiempo a solas solo para sentirme completo de nuevo? Y la gente a tu alrededor confirma esa culpa. Estás muy en lo tuyo. Necesitas salir más. Estás perdiendo la vida ahí encerrado, como si estar solo fuera una enfermedad, como si preferir el silencio fuera una falla de carácter. Pero ¿y si te digo que no estás enfermo? ¿Y si simplemente evolucionaste a una etapa donde las conversaciones superficiales ya no combinan con tu nivel de sintonía? Esa sensación de no pertenecer no es un defecto de fabricación, es una señal de crecimiento. Cuando empiezas a despertar, y despertar aquí significa ver los patrones ocultos que mueven a las personas, los miedos disfrazados de opiniones, los vacíos llenos de ruido, te vuelves diferente de quien todavía actúa en piloto automático. No es que seas mejor, es que estás viendo una película diferente mientras todo el mundo ve la misma escena por milésima vez sin cuestionar el guión. Y eso te separa, no por elección consciente al principio, sino por una imposibilidad física de seguir fingiendo que esas conversaciones aún tienen sentido para ti. El aislamiento que asusta a todo el mundo es, en realidad, la primera señal de que estás entrando en un lugar que la mayoría nunca pisará. Es el precio de despertar en un mundo donde casi todo el mundo prefiere la comodidad de seguir durmiendo. Y ese precio empieza con la soledad, no la soledad triste de quien fue abandonado, la soledad extraña de quien despertó en una fiesta y se dio cuenta de que nadie más está realmente allí. ¿Ya te has dado cuenta de cómo la gente huye del silencio? ¿Cómo llenan cada segundo vacío con música, notificaciones, charla trivial? ¿Cómo el miedo a quedarse solo con sus propios pensamientos es tan grande que prefieren cualquier compañía, aunque sea mala, a enfrentar el vacío? Eso no es preferencia, es huida. Y cuando dejas de huir, cuando te sientas en el silencio y descubres que no te devora, te revela, cruzas una línea invisible. Del otro lado de esa línea, las amistades basadas en el hábito, la conveniencia o el miedo compartido empiezan a desmoronarse, no porque las saboteaste, sino porque dejaste de alimentarlas con la versión editada de ti mismo que ellas necesitaban para mantenerse. Y la mayoría de la gente no quiere conocer quién eres realmente. Quieren que sigas siendo el personaje que confirma su visión del mundo. Cuando entiendes esto, en lo más profundo de tu ser, no solo en la teoría, algo cambia. Dejas de intentar encajar, dejas de traducir tu profundidad en pequeñas dosis fáciles de tragar. Dejas de disculparte por no querer ir a esa fiesta, a esa reunión, a ese evento donde todo el mundo estará. Y lo curioso es que, en el momento en que dejas de forzarte, la gente se da cuenta y se aleja, no por enojo, sino porque dejaste de jugar el juego que mantenía la ilusión de conexión. Y ahora estás aquí, con menos amigos de los que tenías a los 20, con la agenda más vacía, con el teléfono más silencioso, y la pregunta que no se calla es, ¿esto es evolución o me estoy aislando de la manera incorrecta? ¿Estaré usando la espiritualidad como excusa para huir de tener relaciones más cercanas? ¿O será que, por primera vez, estoy siendo honesto sobre el tipo de conexión que realmente importa? Piensa en una radio. Cuando cambias la frecuencia, las estaciones antiguas desaparecen, no porque las destruiste, simplemente porque ya no estás sintonizado en esa señal. La transmisión sigue ocurriendo, pero ya no puedes captarla. Es exactamente eso lo que sucede cuando tu conciencia se expande. Literalmente empiezas a funcionar en un nivel de sintonía diferente al de la mayoría. Y ese cambio no es gradual y suave, es repentino e incómodo.
Un día estás riendo de los mismos chistes. Al día siguiente, te das cuenta de que ya no puedes fingir que eso es gracioso. La gente siente eso antes de que hables. Perciben que ya no estás disponible de la misma forma, y eso genera incomodidad, porque la presencia de alguien que despertó funciona como un espejo cruel para quien todavía está durmiendo. ¿Ya te has dado cuenta de cómo la gente evita a quien está en paz? ¿Cómo prefieren la compañía de quien está ansioso, quejándose, atrapado en los mismos problemas? No es maldad, es instinto de protección. Alguien en paz revela, sin decir una palabra, que es posible vivir de otra manera. Y eso amenaza toda la estructura de justificaciones que construyeron para seguir donde están. Cuando dejas de quejarte del jefe, del tráfico, de la política, del vecino, te vuelves extraño. Porque la queja compartida es el pegamento social más fuerte que existe. Es como la gente se conecta. Es como se confirman unas a otras que el problema está afuera, nunca aquí adentro. Y cuando sales de ese juego, cuando asumes la responsabilidad por lo que sucede dentro de ti, te quedas solo en un círculo que antes estaba lleno. Esa soledad no viene de que rechaces a la gente. Viene de que la gente rechaza el nivel de sintonía donde ahora vives. Intentan jalarte de vuelta. Te llaman raro, antisocial, arrogante. Te acusan de creer que eres mejor que todo el mundo. Pero lo que realmente están diciendo es, ya no estás confirmando mi visión del mundo, y eso me asusta. Y cuanto más te adentras, más rara se vuelve la compañía. Porque la mayoría de la gente no quiere profundidad, quiere distracción, no quiere verdad, quiere comodidad, no quiere crecer, quiere ser validada exactamente donde ya está. Y tú que empezaste a cuestionarlo todo, que dejaste de aceptar respuestas prefabricadas, que te sumergiste en la incomodidad de no saber, te vuelves diferente para este tipo de relación. No es que estés solo porque nadie te entienda. Estás solo porque pocas personas están dispuestas a hacer el trabajo interno necesario para funcionar en el mismo nivel de sintonía. Y ese trabajo no es glamuroso, no es publicar frases bonitas en Instagram, es sentarte con tu sombra, es enfrentar los patrones que heredaste y nunca cuestionaste, es deshacer ladrillo por ladrillo la personalidad falsa que construiste para ser aceptado. La mayoría se rinde en los primeros 5 minutos de este proceso, prefiere volver a la comodidad de la inconsciencia. Y está bien, no es un juicio, es una constatación, pero significa que tú, que elegiste continuar, caminarás gran parte del trayecto solo, no porque sea noble, sino porque es inevitable. El proceso de convertirte en quien realmente eres exige que abandones a quien todo el mundo cree que deberías ser. Y esa no es una frase de impacto. Es una operación quirúrgica. Cortarás lazos, decepcionarás expectativas, te alejarás de personas que te aman, pero que aman la versión de ti que sirve a sus propósitos. Hay un momento en este proceso donde te das cuenta de que casi todo lo que llamas yo es en realidad una mezcla de opiniones de los demás. Tus gustos, tus objetivos, tus miedos, gran parte vino de afuera. Fue absorbido de la familia, de los amigos, de la cultura. Y ahora que estás despierto, necesitas separar lo que es verdaderamente tuyo de lo que es solo eco. Y esa separación duele, porque significa que vas a decepcionar a gente. Tu madre, que esperaba que siguieras la carrera segura. Tus amigos, que esperaban que siguieras siendo el gracioso del grupo. Tu pareja, que esperaba que no cambiaras. Y la culpa viene fuerte, porque te enseñaron a creer que decepcionar a los demás es lo peor que puedes hacer. Pero hay una verdad que nadie dice en voz alta. Si vives para no decepcionar a nadie, te vas a decepcionar a ti mismo todos los días. Despertarás dentro de 10 años y te darás cuenta de que construiste la vida que todo el mundo quería, menos tú. Y entonces, la amargura será permanente, porque sacrificaste la única vida que tenías para mantener la paz de quien nunca tuvo que pagar el precio de tus elecciones. Convertirte en quien realmente eres no es egoísmo, es honestidad brutal. Es mirar tu propia vida y admitir, no quiero esto, no creo en esto, no soy esto, aunque todo el mundo a tu alrededor esté cómodo con la mentira que he estado sosteniendo. Y en el segundo en que dices esa verdad en voz alta, las cosas empiezan a desmoronarse. Primero, las amistades superficiales.
aquellas basadas en actividades compartidas, no en conexión verdadera. Jugaban al fútbol juntos, pero nunca tuvieron una conversación verdadera. Salían todos los sábados, pero nadie sabía lo que el otro realmente sentía. Y ahora que ya no estás disponible para llenar el papel que te correspondía, la amistad desaparece, porque no había sustancia, solo hábito. Luego vienen las amistades basadas en el ego, aquellas donde se elogiaban mutuamente, confirmaban las ilusiones del otro, competían sutilmente para ver quién estaba mejor. Y ahora que dejaste de jugar ese juego, que ya no te impresionan las conquistas externas, que no necesitas probar nada, esas personas desaparecen, porque la relación entera era de interés, y dejaste de pagar. Lo que queda es el silencio. Y al principio, ese silencio parece un error. Miras a tu alrededor y todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene un grupo. ¿Y tú qué tienes? Una agenda vacía y la sensación de que hiciste algo mal. Pero date un tiempo, porque lo que está sucediendo es una limpieza, un desapego forzado de lo que no era real para abrir espacio a lo que puede ser. Y en ese vacío, algo interesante sucede. Empiezas a conocerte de verdad, no la versión que les mostrabas a los demás, sino quién eres cuando nadie está mirando, cuando no hay audiencia, cuando no hay un me gusta. Y es aterrador, porque descubres que no te conoces tan bien como creías, pero también es liberador, porque finalmente puedes construir algo verdadero. Ese es el lugar que casi nadie atraviesa, porque exige que te quedes solo sin entrar en pánico, que te sientes con el vacío sin intentar llenarlo inmediatamente con cualquier cosa, que confíes en que, del otro lado de ese desierto, existe algo real esperando. Y la mayoría no confía. Vuelve corriendo al ruido, a la distracción, a las relaciones que no exigen nada profundo. Durante años, dependiste del mundo externo para saber si te estaba yendo bien, si tus padres estaban orgullosos, si tus amigos te aprobaban, si tu jefe te elogiaba, si a la gente le gustaban tus fotos. Cada decisión pasaba por el filtro. ¿Qué pensarán? Y esa dependencia te mantenía rehén, porque la aprobación de los demás es una droga que nunca satisface. Necesitas dosis cada vez mayores solo para sentir lo mínimo. Pero hay un punto de ruptura, un momento donde te cansas de actuar, te cansas de editar tu verdad para encajar en la expectativa de los demás. Te cansas de vivir como si tu vida fuera un proyecto colectivo donde todo el mundo tiene una opinión. Y cuando cruzas ese punto, algo dentro de ti cambia. Dejas de pedir permiso, dejas de verificar si estás en lo correcto y empiezas a confiar en la orientación interior que siempre estuvo allí, solo que la ignorabas porque estabas ocupado escuchando a todo el mundo menos a ti mismo. Ese cambio no viene con trompetas, no hay ceremonia, es sutil. Te das cuenta de que dejaste de publicar sobre tu vida, que dejaste de contar tus planes a la gente, que tus logros se volvieron algo privado, no público. Y cuando alguien pregunta qué andas haciendo, das una respuesta vaga, no porque estés escondiendo, sino porque ya no sientes la necesidad de compartir cada paso para validar que fue real. Y eso confunde a la gente, porque están acostumbradas a la versión de ti que necesitaba testigos, que anunciaba cada cambio, cada intento, cada pequeño progreso. Y ahora estás silencioso, haciendo las cosas sin alarde. Y cuando ven el resultado final, preguntan, ¿cuándo sucedió esto? Y te das cuenta de que no tienes una respuesta, porque dejaste de marcar el tiempo con aplausos externos. La plenitud interna no es arrogancia, no es creer que lo sabes todo, que no necesitas a nadie, que estás por encima de las relaciones humanas. Es simplemente no estar más roto de una manera que solo el otro puede arreglar. Es no necesitar que alguien te diga que eres suficiente para creerlo. Es no colapsar cuando alguien te critica o te abandona, porque tu valor ya no está en manos de nadie más que de ti. Y cuando llegas a ese lugar, las amistades cambian de naturaleza. Dejas de aferrarte, dejas de tener miedo de perder personas, porque sabes que al final estás bien solo. No en el sentido triste de estoy bien porque me conformé, sino en el sentido profundo de estoy bien porque encontré algo dentro de mí que nada externo puede quitar. Y eso te libera para conectarte de verdad, porque ahora no te estás relacionando por necesidad,
Te estás relacionando por elección. Pero aquí está lo extraño. Cuando dejas de necesitar amigos, te vuelves más selectivo, porque ahora ves con claridad brutal lo que es conexión real y lo que son solo dos vacíos intentando llenarse mutuamente. Y la mayoría de las amistades, cuando las miras con honestidad, son eso: dos personas usándose la una a la otra para no tener que enfrentar el vacío interno. Y no hay juicio en eso. Es lo que la mayoría de la gente hace. Pero tú ya no puedes. No porque sea noble, sino porque es demasiado agotador fingir que eso llena algo. Y al principio, eso duele. Miras a las personas que antes eran cercanas y sientes la distancia. No una distancia física, sino una distancia de realidad. Como si ahora estuvieran en dimensiones diferentes. Y tú intentas construir puentes. Intentas interesarte por las cosas que ellas hablan. Pero es como intentar volver a una ropa que usabas a los 15 años. Ya no te queda, y forzar solo duele. Entonces sueltas, no con enojo, no con superioridad, sino con la aceptación tranquila de que la gente sigue ritmos diferentes, y que tu ritmo ahora pide soledad, pide silencio, pide espacio para integrar todo lo que estás descubriendo sobre ti mismo. Y tal vez en el futuro se encuentren de nuevo, o tal vez no, y está bien, porque ya no estás viviendo para mantener lazos. Estás viviendo para honrar la verdad. Después de atravesar el desierto de la soledad, después de soltar las amistades que estaban basadas en la conveniencia, el ego o el miedo, llegas a un lugar extraño, un lugar donde estás bien solo, pero abierto a la conexión real. Y entonces sucede algo que no esperabas. Encuentras a alguien que también atravesó el desierto. Y el reconocimiento es inmediato. No necesita presentación, no necesita charla trivial. Se miran y saben. Esas conexiones son raras, no porque las personas despiertas sean pocas, aunque lo sean, sino porque el momento necesita coincidir, porque ustedes dos necesitan estar en la misma etapa del proceso. Si encuentras a alguien que todavía está durmiendo, no sirve de nada forzar. Y si encuentras a alguien que ya pasó por donde tú estás y fue más allá, puede que ya no haya más sintonía. La ventana de encuentro es estrecha. Y por eso cuando sucede es significativo. Reconoces a esas personas por la calidad del silencio entre ustedes. Con la mayoría de la gente, el silencio es incómodo. Necesita ser llenado. Pero con alguien que funciona en el mismo nivel de sintonía, el silencio es denso, lleno. Pueden pasar horas juntos sin decir nada y salir de allí alimentados. Porque la conexión no está en las palabras, está en la presencia. Y la presencia no necesita traducción. Hay otra cosa. Con esas personas no necesitas explicarte, no necesitas contextualizar tus decisiones, justificar tus procesos, probar que no estás loco. Ellas ya lo saben, porque pasaron por lo mismo. Y cuando cuentas algo que parece absurdo para el resto del mundo, ellas asienten y dicen, lo sé, y sientes un alivio físico, porque finalmente alguien entiende sin que tengas que actuar comprensión. Esas amistades no siguen el patrón normal, no necesitan verse todas las semanas, no necesitan mantener contacto constante. Pueden pasar meses, incluso años sin hablar, y cuando se reencuentran es como si ningún tiempo hubiera pasado, porque la conexión no depende de la frecuencia, depende de la profundidad, y lo que fue construido en una profundidad así no se disuelve con la distancia o el tiempo. Pero hay un desafío. No puedes forzar esas conexiones, no puedes salir a buscarlas, porque cuanto más buscas, más las ahuyentas. Es como intentar atrapar humo. La única cosa que funciona es que te vuelvas tan completo, tan establecido en tu propia sintonía, que naturalmente atraes a quien está vibrando en el mismo lugar. Y eso exige paciencia, porque puede tardar, y mientras tarda, vas a tener que confiar en que el vacío no es permanente, que es solo preparación. Mientras tanto, aprendes algo crucial, que no necesitas a muchas personas, que una conexión real vale más que 1000 superficiales, que es mejor tener 2 amigos que te ven de verdad que 20, que solo conocen la versión editada de ti. Y esa percepción lo cambia todo, porque dejas de intentar construir una red social grande, dejas de contar cuántas personas te llaman en tu cumpleaños,
y empiezas a valorar la calidad sobre la cantidad de una manera que solo quien pasó por la soledad profunda logra entender. Y cuando esas conexiones aparecen, las cuidas con reverencia, no con apego, sino con respeto profundo, porque sabes lo raras que son. Sabes que la persona frente a ti también atravesó el desierto, también soltó, también eligió la verdad sobre la comodidad, y eso crea una base de respeto mutuo que las relaciones normales no tienen, porque no están juntos por miedo a quedarse solos. Están juntos porque eligieron conscientemente esa conexión entre todas las otras posibles. Esas personas no te completan. Ellas te reflejan de vuelta hacia ti quién eres realmente, sin distorsión. Y en ese reflejo, te ves con más claridad. Ves tus patrones, ves tus sombras, pero también ves tu luz. Y eso acelera tu crecimiento de una manera que la soledad, por sí sola, no puede, porque hay cosas que solo ves cuando otra mente más atenta las señala. Pero incluso esas conexiones raras no son permanentes, porque todo el mundo está en movimiento, y puede ser que en algún momento se desencuentren. Uno de ustedes da un salto, el otro se estanca, o los caminos simplemente se separan, y vas a tener que soltar de nuevo. Vas a tener que volver a la soledad. Y si aprendiste la lección, no entrarás en pánico. Aceptarás que cada conexión tiene una duración, y que cuando termina, no significa que fue falsa, significa que cumplió su papel. Al final de cuentas, la jornada espiritual es una jornada hacia adentro, y esa jornada no admite público. Puedes tener guías, puedes tener compañeros temporales, pero la inmersión real, el enfrentamiento con tu propia oscuridad, con el vacío que pasaste toda la vida evitando, eso lo haces solo. No hay atajos, no hay representantes. Eres tú y el abismo. Y o lo atraviesas, o finges que lo atravesaste y cargas la mentira por el resto de tu vida. Todos los que alcanzaron algún tipo de entendimiento profundo pasaron por periodos largos de aislamiento, no porque odiaran a la gente, sino porque necesitaban silencio absoluto para escuchar lo que estaba sucediendo dentro de ellos, porque el mundo es ruidoso, y ese ruido no es solo sonoro, es energético, es emocional, es la suma de todas las expectativas, opiniones, proyecciones que la gente arroja sobre ti sin siquiera darse cuenta. Y necesitas salir de eso completamente para tener claridad. Esa soledad no es depresión, no es rendición, es una elección radical de elegir tu verdad en lugar de la comodidad con los demás. Y la mayoría de la gente nunca hará esa elección, porque el precio parece demasiado alto. Renuncias a sentirte parte, renuncias a ser comprendido, renuncias a la ilusión de que alguien puede caminar el camino por ti. Y a cambio, ¿qué ganas? La posibilidad de conocerte de verdad, la posibilidad de vivir desde un lugar auténtico, la posibilidad de no morir preguntándote quién habrías sido si hubieras tenido el coraje de ser tú mismo. Y cuando estás en esa soledad, cuando ya soltaste todo lo que podías soltar, cuando ya enfrentaste todos los monstruos internos que pudiste encontrar, algo cambia. Dejas de buscar, dejas de esperar que la vida te entregue algo, dejas de negociar con el universo. Y en ese momento de entrega completa, de aceptación profunda de que estás solo y siempre lo estuviste, algo se abre, una puerta que nunca viste antes. Y del otro lado de esa puerta no hay respuestas, no hay un despertar permanente, no hay certificado de finalización, solo hay una paz extraña, la paz de quien dejó de luchar contra su propia naturaleza. Y desde esa paz puedes relacionarte de nuevo, pero ahora ya no es necesidad, es expresión. No estás buscando plenitud en el otro, estás compartiendo la plenitud que encontraste solo, y eso lo cambia todo. Porque ahora tus relaciones no están basadas en la falta, están basadas en la plenitud. No te estás aferrando, estás ofreciendo. Y cuando la persona no quiere o no puede recibir, no entras en desesperación. Simplemente sigues, porque tu centro ya no está fuera de ti. Esa es la libertad que la soledad te da. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de ser quien eres sin pedir disculpas.
la libertad de elegir tus relaciones conscientemente, no por miedo a quedarte solo, la libertad de decir no sin culpa, la libertad de decir sí sin expectativas. Y esa libertad, irónicamente, te hace sentir más conectado que nunca, porque ahora estás conectado contigo mismo primero, y a partir de esa conexión, todas las demás se vuelven posibles de una manera real. Pero no lo romanticemos, la soledad duele. Hay días en que vas a cuestionar si valió la pena, si no sería más simple haber seguido la corriente, y en esos días vas a tener que recordar, no elegiste despertar, simplemente despertaste, y ahora que despertaste, no hay vuelta atrás. Puedes fingir que estás durmiendo, pero sabrás que es fingimiento, y ese conocimiento te corroerá más de lo que la soledad jamás corroyó. Entonces continúas, no porque sea heroico, sino porque no hay otra opción. Atraviesas los días vacíos, las noches largas, los momentos donde sientes que nadie en todo el planeta te entiende, y lentamente, imperceptiblemente, empiezas a darte cuenta de que la soledad cambió de sabor. Ya no es pesada, es ligera, ya no es vacía, está llena. Y finalmente entiendes que no estuviste solo todo este tiempo. Te estabas encontrando a ti mismo, y ahora que te encontraste, la soledad ya no te asusta, te completa. Y en esa plenitud, fingir que no la viste solo para encajar de nuevo en el mundo que dejaste atrás ya no es una opción. Si este video despertó algo en ti, me gustaría pedir tu apoyo para mantener este proyecto vivo. Cualquier contribución simbólica sería de gran ayuda. Y por tu atención, muchas gracias.